cuando quiera. Hacemos ping-pong. Mentira. Estamos aquí en el CESA, en el evento que hizo el ICP sobre la reforma laboral y estamos justamente con sindicalistas que se oponen a la reforma laboral. ¿Su nombre? Alejandro Espina, presidente de FETRAPEM, la Federación de Trabajadores Vinculados al Sector Petrolero, Energético y Minero. Cuénteme cómo es ese tema de que un sindicalista se opone a la reforma laboral. Claro, es que miren, nosotros somos estos líderes sindicales que no comemos cuento, que no somos ingenuos y que no nos dejamos cautivar por una serie de prebendas puntuales que está ofreciendo esta reforma laboral, sino que la vemos en su conjunto. Es que el país vive desde el sector productivo real. El empleo público depende de los impuestos que paga el sector productivo real y por eso es que tenemos que cuidarlo. Y esta reforma y el conjunto de las acciones del gobierno lo que están es destruyendo el sistema productivo de Colombia. Cuénteme eso, porque es que justamente el problema que tiene esta reforma laboral, y lo hemos dicho, yo lo he dicho varias veces, es que es una reforma laboral que no se enfoca en solucionar el principal problema. ¿Cuál es el principal problema? La informalidad y el desempleo. La informalidad, si no estoy mal, está en el 56%. Cuénteme usted qué opina sobre eso. Sí, esta es una reforma, nosotros hemos dicho que es para unos pocos, que no resuelve el problema de fondo, que por el contrario pone en riesgo el empleo formal en Colombia y que además de eso destruye el valor de la sociedad. Hace más costoso y complejo generar empleo formal. Pues en un problema de coyuntura donde la economía del país se está contrayendo, pues ¿qué va a pasar si es más caro y más complejo dar empleo formal? Pues no se va a dar. Y es más, se pone en riesgo muchos de los empleos. El tejido empresarial colombiano es mayoritariamente de pequeñas y medianas empresas, que son las más vulnerables a este incremento de costos, que están asediadas por la tributaria, que están asediadas por otra serie de medidas de desconfianza que ha sembrado este país en la economía nacional y que por lo tanto están en riesgo de cerrarse con estas mayores cargas. Pero aún las empresas grandes, yo vengo del sector de hidrocarburos y cualquiera diría, no, los petroleros pueden pagar. No, no es cierto. Hay muchos campos petroleros en Colombia que son pequeños, que tienen altos costos de producción y que con variaciones que pueden haber en el precio internacional podrían también verse en riesgo de cierre a causa de eso. Porque un sindicalista, ¿cuál es el dolor de los sindicalistas en el tema de esta reforma laboral? ¿Qué es lo que los perjudica? Miren, lo que pasa es que los números son claros. Hoy, entre el 65 y 70% de los colombianos en el mercado laboral o son informales o tienen desempleo. Entonces ya llevamos una reforma para el 30%. Y dentro de ese 30%, por ahí el 11-12 son trabajadores del sector público a los que no les aplica, porque usualmente en el sector público no se hacen horas son contratistas ni nada de esas cosas. Como dicen, en casa de herrero, asadón de palo. Entonces, menos de la cuarta parte de los trabajadores colombianos estarían siendo supuestamente beneficiados. Pero también, hagamos el análisis, ¿cuántos del sector productivo real estamos trabajando con dominicales, estamos trabajando con horas nocturnas? Realmente el impacto positivo es minúsculo. Ese beneficio para esos poquiticos, a cambio de la destrucción de las oportunidades del 70% que hoy quisieran tener empleo o formalizarse y que no lo van a tener, y el riesgo de que muchos hoy trabajadores formales lo pierdan, para nosotros la conclusión es clara. Nosotros no podemos permitir que se siga destruyendo el sector productivo. Alejandro, y en el tema del contrato sindical, primero, explicar de manera muy somera, usted lo hizo en el panel, me pareció que la explicación que usted hizo, me pareció que es perfecta, muy corta y rápida de entender, pero además de eso, ¿cuál es el motivo de que ustedes se oponen a la destrucción del contrato sindical? Miren, en primer lugar, por la libertad. La libertad de asociación y la libertad de negociación es un principio fundamental, constitucional y supranacional. Y eso se está afectando aquí, porque lo que nos están diciendo ustedes son libres, pero si hacen lo que yo les digo. Es más o menos lo que reza la reforma. Y en ese sentido, quitan la probabilidad de un modelo de negociación. Es un esquema de negociación. Es decir, aquí hay dos opciones. En general, está una en que los trabajadores representados en la organización sindical se sientan a negociar unas prebendas para que la empresa les reconozca y a través, digamos, de esa negociación se garantiza eso a través de una convención. Sí. Hay otro modelo que para mí es más virtuoso, que le apuesta a la productividad y es aquel que hace esa misma negociación con un sindicato también, es decir, con los trabajadores representados en su sindicato, pero para asociarse con la empresa. Más o menos los empleados ya son socios, accionistas, podría decirse, de la misma empresa. Claro, en la práctica, porque ¿qué es lo que se negocia? Se negocia es que el sindicato colectivamente, es decir, los trabajadores van a ejercer la labor, van a ayudar a mejorar la productividad de la empresa. ¿A cambio de qué? De que tenemos las mismas condiciones básicas de siempre, pero en lo que hagamos de más, compartimos utilidades. ¿Y cuál es el tema de que lo quieren quitar? ¿Por qué lo quieren quitar? Claro, aquí hay un tema ideológico, porque es que sabemos que la ministra fue presidenta de una central de trabajadores de corte radical de izquierda, fue secretaria del Partido Comunista
comunista. Entonces ellos ven el mundo solo desde la perspectiva de la lucha de clases. Ellos no lo ven desde la cooperación. Ellos no quieren que los trabajadores sean más ricos, que puedan generar más valor y que puedan compartir más valor. No, ellos los quieren subyugados a ese odio de clases, en el cual lo que ellos es pescan en río revuelto y se mantienen, como ha pasado en ciertos países de la región. Más o menos la lucha entre el enemigo y no la cooperación con el capitalismo, que al fin y al cabo es el sistema en el que estamos actualmente viviendo, sino que no es capitalismo, tiene que ser, bueno, lo que sea que ellos quieran. Exactamente, lo que pasa es que miren, hay que tener claro, la pobreza no garantiza derechos, pero sí favorece a los dictadores. En cambio, la riqueza genera libertad, la posibilidad de que la gente pueda trabajar y de su trabajo generar propiedad, eso les da libertad. Y eso es lo que nosotros queremos promover, que en Colombia haya libertad, que los trabajadores puedan ser libres para escoger. Si quieren ir a convención, pues que vayan a convención, pero si se dan cuenta de las virtudes de un contrato sindical, pues que lo ejerzan. Alejandro, de verdad, muchísimas gracias. Encantado.